Escoger un buen mercado es sumamente importante cuando vamos a invertir en bienes raíces. En este video te doy 6 factores que puedes utilizar para escoger tu mercado. Una frase muy conocida y sumamente aceptada cuando hablamos en bienes raíces es que las propiedades y el valor de las propiedades dependen de la localización. Y aunque esto es verdad hasta cierto punto, escoger un buen mercado lleva un poco más de investigación. ¿Que lleva más investigación? Porque una propiedad no va a tener la misma calidad de residentes, no va a tener el mismo valor y no va a ser rentada por el mismo precio en ciudad A versus en ciudad B. Y esto incluye submercados dentro de una ciudad, vecindarios dentro de un submercado, incluso calles dentro de un vecindario. Cuando no definimos un mercado, las oportunidades que nos lleguen van a ser demasiado, al punto que van a ser inmanejables. Y al no tener un mercado definido, no vamos a saber distinguir entre una buena propiedad o una propiedad que simplemente no vale la pena analizar ni evaluar. Con esto dicho, les voy a mencionar 2 pasos para escoger un mercado. El paso número 1 es, obviamente, escoger el mercado. Yo les recomiendo que escojan 3 o 4 mercados, posiblemente incluso escoger el mercado en donde vives ahora mismo y comenzar a expandir. Otra estrategia, en adición a escoger el mercado en el que vives y ir expandiéndote, es hacer una búsqueda en internet. Una búsqueda en internet de cuáles son los mejores mercados ahora mismo te va a dar una idea de lo que está ocurriendo en bienes raíces. Otra estrategia es utilizar reportes y encuestas de compañías que se dedican a esto, a investigar y a evaluar diferentes mercados. El paso número 2 simplemente es evaluar los mercados, ¿no? Una vez hayas escogido tus mercados, yo te recomiendo que hagas una tabla de Excel o algo similar en donde puedas ver organizadamente todos los datos que vas a recolectar. Bueno, con esto dicho, ¿cuáles son los factores que debemos utilizar para investigar un mercado? El factor número 1 es el crecimiento en trabajo o el desempleo. Cuando hablamos de crecimiento de trabajo o desempleo, una regla bien general que se utiliza es que el crecimiento de empleo sea 2% año tras año por un periodo de 5 años. ¿Qué significa esto? Que un desempleo en decadencia es ideal. Un desempleo que se haya quedado igual por un periodo de 5 años, aunque no es ideal, es aceptable. Sin embargo, un desempleo que va en la alza no es un factor favorable para nosotros. El factor número 2 son las industrias de trabajo. Es sumamente importante determinar qué industrias de trabajo existen en el mercado que estás evaluando. ¿Por qué esto es importante? Digamos que algo ocurre en el mercado que tú estás invirtiendo y ese mercado específicamente es dominado por una industria. Si algo pasa con esa industria, el mercado puede verse afectado negativamente. Un mercado diverso o un mercado saludable no va a tener más de 25% del mercado controlado por una industria específica. Y cuando me refiero a 25%, es 25% de la población empleada. El punto número 3, y atado al punto número 2, son los empleadores. Es importante determinar cuáles son los 10 empleadores más grandes en el mercado que tú estás interesado. Y como mencioné en el punto anterior, un mercado dominado por un empleador no es algo favorable para nosotros. Si algo ocurre con ese empleador específico, puede que el mercado se vea afectado negativamente. También entender qué tipo de empleador está en el mercado o entrando al mercado te va a dar una idea de hacia dónde va el mercado en un futuro. El punto número 5 que quiero discutir es la población. Cuando hablamos de población es sumamente importante determinar si la población de la ciudad o del mercado va en la alza, se está quedando igual o va en decadencia. Porque esto va a determinar la oferta y demanda. En una población en la alza sería ideal porque es más fácil rentar tu unidad. Sin embargo, en una población en decadencia se te va a hacer mucho más complicado rentar tu propiedad. ¿Qué datos estamos buscando en esta? Similar al punto número 1, un crecimiento de al menos 2% año tras año en un periodo de 5 años. El punto número 5 o el factor número 5 es la edad. ¿Por qué es importante determinar la edad en el mercado? Porque la edad va a determinar en qué tipo de propiedad tú debes enfocar. Por ejemplo, si tu mercado, la gran mayoría de la población es entre 25 y 35 años, por lo general
general nosotros los jóvenes nos enfocamos o queremos propiedades más de lujo. Sin embargo, si tu mercado tiene una población de edad más avanzada, quizás tu estrategia no sea la misma y deberías enfocarte en lo que son viviendas asistidas. Y por último, el factor número 6 es oferta y demanda, o lo que es el supply and demand. Los datos que estamos buscando en este factor son las vacantes de unidades rentables dentro del mercado. Idealmente, para un mercado saludable, el vacancy o las vacantes van a estar en reducción en un periodo de 5 años. Algo que hay que tener muy en cuenta es si el mercado está viendo una alza en permisos de construcción, pero a la misma vez está viendo una alza en vacantes. ¿Qué significa esto? Que se nos va a hacer más complicado rentar nuestras propiedades. Bueno, y ahora que tenemos todos estos datos, ¿qué hacemos con ellos, no? Pues simplemente contestarte preguntas. ¿En qué tendencia va la población? ¿Qué tipo de tendencia tiene los empleos? ¿Qué tipo de tendencia tiene el desempleo? ¿La oferta y demanda va en crecimiento o va en decadencia? Este tipo de preguntas son las que tenemos que contestar mirando los datos. Es sumamente importante también recordar que el mercado que nosotros vayamos a escoger va a depender mucho en la estrategia que nosotros queramos usar para invertir. Por ejemplo, si tu enfoque es en flujo de efectivo, tu mercado no va a ser el mismo que una persona que se enfoque en lo que es mercados emergentes. Son completamente diferentes, estrategias completamente diferentes. Para finalizar, unos factores que quiero mencionar que también se utilizan, pero no quise entrar mucho en detalles, son el costo de impuestos, costo de seguros, costo de reemplazo y el crecimiento del hogar o el household growth. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Les pido que por favor se suscriban, denle me gusta, compartan el video y déjenme un comentario para saber en qué mercado les interesa. Y si necesitan ayuda investigando el mercado, por favor me dejan saber y con mucho gusto les ayudo. Nuevamente, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.